Y hoy es el desenlace de este libro que les he venido leyendo durante esta semana, que es Cañitas. Hoy es el desenlace, hoy es la última parte. De hecho, ayer ya también publicamos la segunda parte de Cañitas, para que quienes ya quieran escucharla pueden hacerlo. Y hoy durante el día estaremos publicando la tercera, cuarta y esta última parte, para que puedan escucharla y escuchar todo el relato completo, todo el libro completo que aquí les he leído. Viene esta otra parte titulada La maldición. Pasaron varios días y Sofía empezó a demacrarse cada vez más. Le siguió una fuerte tos. Al principio pensamos que se trataba de una ligera gripe, pero al pasar el tiempo, en lugar de mejorar, empeoraba día a día. 91. Se trató con varios médicos, quienes le habían mandado a hacer análisis clínicos que los tenían desconcertados a todos, puesto que no encontraban nada en ellos. Buscamos desesperados una solución y nos dirigimos a buscar ayuda por medio de curanderos y brujas. Ellos también se desconcertaron, decían que algo le estaba quitando la energía positiva, que se explicaba el verdadero origen del mal. No sabían dónde estaba, por qué se sentía así, no podían hallar qué lo causaba. Llegó acompañado de su novia con la intención de saludar a Sofía. Durante esta visita, Jorgito y Claudia, su novia, Sofía, mientras se encontraban las recámaras para fumarse un cigarro. Al entrar a este lugar, el pocito se encontraba vacío. Notó que una sombra o bulto recorría las habitaciones y, pensando que se trataba de una broma, se metió a la recámara a buscar a la persona que se encontraba ahí. Prendió su encendedor, ya que era de noche. Recorrió las habitaciones para descubrir que se encontraban completamente vacías. Cuando intentó salir, la puerta que había dejado abierta se cerró fuertemente. El seguro se puso solo. De inmediato pudo notar que la temperatura de los cuartos empezaba a descender, acompañada de un fuerte olor a excremento, y sintió la presencia de algo. Miró hacia atrás, descubriendo un bulto negro, el cual, según la descripción de él, era algo alto. Cuando quiso salir de ese lugar, sintió como que algo lo sujetó de la cabeza y lo arrojó contra los vidrios de la ventana. El golpe fue tan fuerte que salimos a ver qué estaba sucediendo. A gran velocidad ya venía con la cara llena de sangre. Era notable que algo lo había espantado, ya que no podía ser que él mismo se hubiera lastimado de ese modo. Al curarlo entre Sofía y Claudia, y estando más tranquilos, empezó a describirnos lo acontecido. Cuando se sintió recuperado, se fueron sin regresar durante varios meses. Entonces Sofía y yo empezamos a comentar el suceso. Ella se encontraba bastante desconcertada, ya que temía que lo que nos había dicho Javier años atrás parecía cumplirse. Tratando de tranquilizarla, me comuniqué con Norma a Guadalajara. Le pedí el teléfono de Manuel, que se encontraba en Hermosillo. Ella, al contestarme, me lo proporcionó, ya que nunca había perdido el contacto, pero tenían varios meses de no hablar con él.
Al terminar marqué a Hermosillo y me contestó un familiar de Manuel. Pedí que me comunicara y respondió que había fallecido apenas hacía unos días en un accidente automovilístico, junto con toda su familia. Sin decir una palabra más, impactado por la noticia, colgué el auricular y al mirar a Sofía, de inmediato pudo adivinar lo que había sucedido. La histeria fue enorme. El sueño de Sofía al parecer se estaba cumpliendo y junto con lo que había pasado, nos confirmaba que el ente había regresado para terminar lo que había empezado. Nos quedaba una esperanza, ya que Sofía se había sometido a una serie de estudios clínicos en los cuales tenía que salir el motivo de su enfermedad. En el hospital, el médico presentó su análisis diciendo que las palabras que todavía suenan en mi mente, y nos dijo: Señora, tiene usted cáncer o leucemia. Todavía no está confirmado, pero se encuentra usted desahuciada. Le quedan pocos meses de vida. La impresión fue dramática. El mundo se nos había hundido. Mi esposa, mi compañera desde niña, adolescente y mujer, desahuciada. No era posible. Toda esa noche me repetía que las muertes de Emanuel y Fernando estaban ligadas a lo que estaba sucediendo en mi hogar. Durante el mes de diciembre todos los amigos que teníamos, así como la familia, se empezaron a retirar. La soledad no era únicamente interna, sino también en la casa. Mis hijos se encontraban desconcertados al ver que su madre se estaba extinguiendo y se sentía impotente por no poder ayudarla. Cierto día me encontraba cumpliendo varias canciones. Estaba escribiendo, ya que me había convertido en un compositor cotizado. Al estar con mi guitarra, prendí el televisor para distraerme un poco. Grande fue mi sorpresa al ver que se encontraban transmitiendo un programa. Era el ¿Usted qué opina? Tomando el caso de fantasmas, lo primero que me vino a la mente era que tenía la solución de mis manos, que si algo sobrenatural le estaba quitando su energía a Sofía, ¿quién más que una gente que realmente conocía del tema? Ellos nos podrían ayudar. Sin decir una palabra salí corriendo con la esperanza de poder llegar a los estudios de televisión. Las piernas casi se me doblaban, pero no sentía el cansancio. Mi única meta era exponer mi caso para que alguien me ayudara a salvar a mi esposa. Al llegar ni siquiera pedí permiso, únicamente me metí al estudio, fui a la parte de atrás mientras Nino Canún se encontraba entrevistando a algunas personas. Empecé a llamar su atención y qué tanta sería mi desesperación, que cuando me vio, de inmediato me dio el micrófono. Empecé a comentar la experiencia vivida en 1982 y las muertes de mis amigos, así como el hecho de que mi esposa estaba desahuciada. Deseaba saber si alguien podía darme una solución. Al terminar el silencio fue dramático. Era claro que todo el panel se encontraba desconcertado y al no poder contestar, empezaron a tratar de tomar otro tema paralelo al mismo. Al término del programa, una serie de fanáticos se me acercaron para darme soluciones. Una de ellas era tener fe y acercarme a Dios. Al encontrar puros fanáticos todavía me quedaba la esperanza de que alguno pudiera ayudarme. Empecé a repartir mi número telefónico en espera de que alguien tuviera la solución deseada. En la salida me encontré con uno de los parapsicólogos del panel, de nombre Juan Chía. Se me acercó diciendo tener la posible solución a mi problema. Le apunté mi dirección y quedamos de vernos el fin de semana saliente. Llegada la fecha, Juan Chía, acompañado de varias personas, se dispuso a interrogarnos respecto a lo que había ocurrido.
Para lograr que esta explicación fuera más precisa, me comuniqué con Norma, Sol y Jorge, con la intención de que estuvieran presentes en el interrogatorio. Las personas fueron grabadas y la entrevista filmada, con la intención de encontrar la solución para poder recuperar la enfermedad de Sofía y quitarle ese gran mal que tenía. Sin embargo, al término de la investigación, todo el equipo de parapsicólogos se encontraban escépticos, pensando que todo era una mentira inventada para nosotros para darnos publicidad. Esa tarde, poco a poco, después de que se sentaron, yo estaba solo. Entonces sonó el teléfono. Era un grupo de gente de pertenencia a los Testigos de Jehová. Hicimos una cita para ese mismo día. Acudieron varias personas, las cuales aparentemente nos sacarían del apuro al que nos encontrábamos. Sacaron varios frascos con agua bendita, se untaron las manos y se pusieron a tratar de sacar al espíritu de la casa, marcando con las manos combinadas con aceite las paredes y manteniéndonos en la recámara para que, según ellos, no nos hicieran más daño este ente. Pero la sorpresa fue mayúscula cuando, mientras estaban en la sala, escucharon tremendos gritos. Nos asomamos y vimos a dos de estas personas aterradas, comunicándoles a los demás lo que les había manifestado, lo que les había sucedido en ese momento. Los restantes estaban incrédulos, diciendo que estas cosas no existían. Y entraron todos juntos al cuarto donde supuestamente se había manifestado. Pero más grande fue la sorpresa cuando todos salieron corriendo de la propiedad sin darnos ninguna explicación. Finalmente, ya no los volvimos a ver. Así pasaron días. Fue tan precipitada su huida que dejaron la puerta abierta. Sofía y yo estábamos desconcertados. Todos se habían retirado y únicamente nos encontrábamos en toda la casa nosotros, los niños y mi hermano Luis. Se podía percibir la presencia de alguien. Los fenómenos que año tras año se presentaron se empezaban a manifestar de nueva cuenta. Las luces se prendían solas, la televisión igual, pero habíamos puesto todas nuestras esperanzas en el señor Juan, en Juan Chía. Así como en el representante y responsable de la investigación, el señor Enrique Dávila. Ellos seguían manteniendo comunicación con nosotros, tratando de dar una explicación más coherente. Lo más extraño de Sofía era que cuando estaba en la casa se ponía muy mal, pero cuando nos presentábamos en alguna iglesia se recuperaba físicamente. Mis hijos se encontraban confundidos por todo lo que ocurría. Cierto día se comunicó con nosotros el señor Enrique Dávila para comentar que trataría de repetir la sesión espiritista de la misma forma en que se había realizado 10 años atrás, que todo estaba preparado para el fin de semana a las 9 de la noche. Al comentarle, a Sol, Norma y Jorge se negaron rotundamente, pero les hice notar, sobre todo a Norma, que si algo o alguien les estaba absorbiendo la energía positiva a Sofía, tendríamos que investigarlo a fondo y tenían que participar. En esta ocasión, contaríamos con el apoyo de gente profesional que podía controlar el fenómeno y destruirlo. La conversación se alargó por más de 3 horas, ya que Norma se negaba rotundamente. Dentro de mi desesperación le advertí: «Mira, Norma, Sofía se está acabando por una serie de cosas que tú provocaste. Eres directamente responsable de lo que está pasando. De todos modos, la sesión se efectuará. Si no estás presente, te buscaré y te traeré sin importarme sobre quién tenga que pasar». Sin decir más, me retiré de la casa de Norma.
El sábado en la noche, según lo previsto, se presentaron los parapsicólogos para hacer esta sesión. En esta ocasión se encontraba al mando el señor Enrique Dávila y el señor Juan Chía, como un segundo. Manejaban a varias personas que cargaban cámaras fotográficas, grabadoras, monitores, lámparas infrarrojas y cintas magnetofónicas. Parecía que todo estaba planeado para cualquier cosa que pudiera pasar. El señor Dávila me mostró un documento en el cual se autorizaba la investigación exclusiva de todo lo que pudiera suceder y dicha investigación no podía ser exhibida sin mi autorización. Se me estaría informando de todo el material que se filmara o grabara referente a mi casa o al suceso en general. Cuando firmé todo, el equipo de trabajo se instaló en la sala y en el comedor. Pasadas las 10 de la noche, tocaron a la puerta. Encontraron todos, inclusive la misma Norma llegó. Estaban sorprendidos al ver el gran equipo técnico y humano que se había reunido. A las 11 de la noche se apagaron las luces y prendimos varias velas que se habían distribuido por toda la sala y en el comedor con toda la intención de crear el ambiente adecuado para el acto. Se consiguió la ouija, la cual nos prestó un vecino. Todo parecía estar dentro de lo planeado. Sofía y Enrique no perdían detalle. Yo me encontraba con Jorge, Luis y con Juan Chía en la sala. Adentro también estaban 5 personas más quienes tenían diferentes actividades. Entre 2 grababan la sesión con cámara de video, otros la grababan en cinta y otros más controlaban las luces. Todo estaba dentro de lo normal. Sol y Norma se dispusieron a manejar la ouija para tratar de llamar al ente, el cual parecía que se encontraba dentro de la casa. Después de varios intentos que nos los trasladaron en horas de la madrugada, solo se encontraba tranquila. Y de repente aventó la tabla gritando, desesperada. Por su parte, Norma estaba desquiciada. En toda la habitación se produjo el caos. Todo el mundo trató de salir corriendo, menos Sofía y el señor Dávila, quien de inmediato prendieron la luz. En ese momento, como por arte de magia, se tranquilizaron todas las cosas. Le preguntaron a Sol por qué había gritado y qué le hizo arrojar la tabla bruscamente. Mientras otro investigador interrogaba a Norma, que se encontraba al borde de la histeria. Al tranquilizarse comentó que lo único que había pasado era el tremendo susto. Por lo tanto, se esperaba la respuesta de Sol para determinar lo ocurrido. Ella comentó que al estar jugando la tabla, miró claramente cómo el ente estaba en la sala. Pasaba por en medio de todo y se paraba a un lado de ella, y que acabó de espantarla era que él, el ente, la tomaba de la mano diciendo: «Estoy aquí». Al terminar de comentar todo esto, nos reímos, ya que era totalmente imposible que algo pasara en medio de la sala y nadie lo hubiera visto o notado, por muy pequeño que esto hubiera sido. Posteriormente tuvimos una junta con todo el equipo de investigación. Me llamaron para informarme que la investigación quedaba cerrada, ya que lo único que pasaba era que había mucha sugestión colectiva, pero que no era nada de importancia. Que procurara alejarme de Norma y de Sol, quienes eran unas excelentes actrices y estaban provocando todo para divertirse. Que lo habían aplicado un examen psicológico que habían determinado que las dos estaban mal emocionalmente y que todo era para confundirnos. Por lo tanto, se cerró la investigación. Después, me mandarían por escrito todo lo referente a me dieron su punto de vista y se retiraron. Al quedar Sofía y yo solos, realmente nuestra tristeza fue muy grande. Nos encontrábamos como en el principio, y aparentemente
resignados. Esa noche, mientras ella dormía, el ambiente se empezaba a sentir extraño. Estaba confundido, sin poder determinar qué estaba pasando. De lo único que estaba seguro era que no iba a permitir que mi esposa muriera sin haber luchado hasta el último momento. Pasaron varios días y sonó el teléfono. Era la voz del señor Dávila quien, aparte de saludar y preguntar por el estado de Sofía, mencionó que si recordaba lo ocurrido noches antes. Respondí que sí. Me pidió que si podía seguir investigando la casa. Le dije: mire, señor Dávila, para mí esta famosa investigación ya terminó y la tomé como lo que mencionó, una gran psicosis. Y ya no quiero saber más del famoso ente. Estoy muy molesto ya que en el documento que firmé se especificaba que de todo lo relacionado con la investigación se me daría copia en un informe detallado. Hasta la fecha no he recibido nada. Mira, Carlos, sé que hay detalles que se me han pasado, pero esto es muy importante porque el famoso ente que se supone que nadie vio está grabado en video y no hemos podido encontrar explicación alguna. Es muy importante que nos veamos nuevamente. Al escucharlo, sentí escalofrío y le dije que retomara la investigación, pero que quería ver el video. Contestó que el próximo fin de semana me lo entregaría a las 8 de la noche el sábado. Se lo comuniqué a Sofía, quien se quedó sorprendida. No podía creer lo que estaba escuchando. No podía ser una broma, ya que todas sus esperanzas se encontraban en esa investigación, y si el señor Dávila no estaba mintiendo, se estaría burlando de la vida de Sofía y de mi persona, de mi casa y de mis hijos, y no era posible que esta persona hiciera tal cosa. Tenía que ser verdad, que algo apareció en el video realmente. Toda la semana fue muy inquieta, pero el día llegó. Y todos nuevamente nos encontramos reunidos en la inquietud de ver el famoso video. El señor Dávila, así como todo su equipo, se encontraban en la casa, pero esperarían a un equipo de un famoso programa de televisión, el cual grabaría todos los acontecimientos para posteriormente pasarlos en la televisión, para que todo el público se diera cuenta de lo que pasaba. Lo único que queríamos era ver el video donde se encontraba el famoso ente. Pero la negativa del señor Dávila fue contundente. Argumentó que no lo traía. Norma y Sol le mencionó que si no lo mostraba el video, no participarían en más experimentos, ya que la falta de seriedad que demostraba no correspondía al pacto. Él respondió que únicamente pedía que le diéramos la oportunidad de terminar la investigación y que al término de esta se nos daría un amplio informe de todo. De pronto tocaron la puerta y nos encontramos con varias personas quienes pertenecían al programa. Empezaron a grabar la casa y colocaron todo el equipo dentro, esperando que pasaran las 6 de la tarde para poder llevar a cabo la sesión. Nuevamente, cerca de las 7 de la noche, empezamos a preparar todo. En esta ocasión había más cámaras, así como un equipo de grabación muy profesional. Ya cerca de las 9 de la noche empezó la sesión. Estábamos muy atentos a cualquier cosa que pudiera pasar. Norma y Sol eran nuevamente las personas que estaban manejando la tabla. Sofía se encontraba escribiendo lo que pudiera decir. Yo me encontraba al ras de la tabla con el fin de verificar que no se estuviera manipulando. Todo se encontraba dentro de lo normal. Las preguntas del señor Dávila eran: ¿quién eres? Tonto. No me quieras retar. Si realmente existes, preséntate. ¿Me creen imbécil o qué? No. No creemos que existas. Pobre mortal. Si supieras todo lo que estoy provocando. Preséntate.
Me voy a presentar cuando yo quiera. Danos una señal de tu supuesto poder y danos tu nombre. Sorprendentemente, todas las cámaras y la luz de la casa se apagaron. El ambiente empezó a cambiar. De pronto, una de las cámaras que enfocaba a la ouija se prendió, iluminando la tabla. Y sin poder determinar qué pasó, ciertas letras de la tabla se iluminaron en azul fosforescente en varias ocasiones, completando la frase: Cass está aquí. Ja, ja, ja. Sin decir más, Dávila empezó a mencionar que le diera más señales. Que lo que había pasado podía ser falla de la cámara. Uno de los técnicos comentó: sí, realmente así es. Quisiera que los perros ladraran. Y entonces los animales empezaron a ladrar. Sorprendido, otro comentó que si estaba ahí, diera otra señal. Se le pidió que abriera las llaves del agua. Sorpresivamente, se abrieron. Al notar que la situación se hacía cada vez más grave, prefirieron cortar por lo sano y retirarse para poder estudiar el fenómeno y terminar alguna respuesta. De nueva cuenta, nos encontrábamos en la calle sin salida, ya que no podíamos saber lo que estaba pasando. Pasaron varios días sin tener resultados. Sofía se encontraba cada vez más débil, sin poder detener el avance de la enfermedad. Cierto día, al pasar por un supuesto puesto de revistas, me encontré con la novedad de que el caso que se estaba investigando había sido ya publicado en la revista del señor Enrique Dávila y encabezado decía: Terror en la calle de Cañitas. La sorpresa fue enorme, ya que jamás había dado la autorización para que se publicara mi problema y menos mi vida privada. Compré la revista y leí cuidadosamente el artículo, que decía paso a paso lo acontecido. Me dirigí a las oficinas del señor Dávila para pedir una explicación, la cual fue que yo había firmado un contrato con ellos para que pudieran investigar y con eso también podía dar a conocer la publicación del caso. De inmediato pedí que se me mostrara la investigación realizada y que se me diera si ya se había llegado a alguna conclusión. La respuesta fue la misma: no podían informarme nada hasta no tener información completa. Al comentarle a Sofía lo que las publicaciones decían, se quedó sorprendida y me dijo que eso no era lo que habíamos querido y ni lo que se había quedado, ya que se había invadido la privacidad de nuestro hogar. Sus palabras parecían proféticas porque desde ese día mucha gente que había visto el programa donde había pedido ayuda y la revista en todos los puestos se encontraban buscando la casa. También había personas que se paraban arriba de los carros para poder localizar la propiedad y el alboroto fue en grande. Teníamos que salir casi a escondidas. Al detectar la casa, muchos con engaños trataban de entrar, viendo la situación. Cierto día, Sofía y yo pusimos la casa en venta o renta. La intención era evidente. Queríamos alejarnos de todo lo que pasaba ahí, de todo lo posible. Finalmente nos fuimos. Siempre preocupado y de regreso a casa, me enteré que pasaría un programa de fantasmas. Al día siguiente me alisté para ir. Me encontré en el panel al señor Juan Chía, quien se había separado del señor Dávila. El programa pasó sin novedad hasta la primera parte. No faltó quien preguntara qué había pasado en el caso. El señor Chía respondió que había sido un fraude y que no habían encontrado nada. Me sorprendí. No era posible que una de las personas que habían testificado tantos fenómenos estuvieran mintiendo de tal forma. Después comentó que todo lo que habíamos hecho para darnos era solamente publicidad. Era claro que este tipo se había creado una fama de escéptico
y si mencionaba la verdad, se haría pedazos. Tomé la palabra para pedir que se siguiera investigando. Al término del programa se me acercó un sacerdote. Me pidió permiso para ver a Sofía. Le dije que lo platicaría con ella para pedir su autorización. Esa noche encontré a Sofía muy grave. No podía hablar. Con mucho trabajo podía mirarme. Al comentarle, pareció entender diciendo que su mirada que sí. 2 días después el sacerdote se presentó. De antemano, se lo había comunicado que Sofía había perdido la conciencia y se encontraba en coma. Entró y empezó a rezar pidiendo que si había algo que estaba rodeando de energía, que le robaba la vida, se alejara de inmediato en nombre del Señor. Nunca se le volvió a ver, pero al entrar, las enfermeras vieron con gran sorpresa que la persona que estaba en estado de coma y al borde de la muerte estaba pidiendo de cenar. Mi sorpresa no fue menor que la de los demás. Realmente era imposible que Sofía se hubiera recuperado tan rápido, al grado de que le dio de alta 2 días después de regreso a casa. Nos encontramos en la recámara cuando le recordé las promesas que había hecho. Se sonrió con la tranquilidad y ternura que siempre mostramos hasta el día en que empezó a decaer. Tuvimos que llevarla al médico de emergencia y de inmediato la internó. Cierta mañana que fui a visitarla se encontraba en agonía total. La soledad era tremenda, ya que después de haber ayudado a tanta gente, de haber brindado nuestra casa para muchos, nos encontrábamos en la más grande de las soledades. Al abrazarla y tratarla de que me respondiera, me miró. Su mirada no podía decir más que soledad. Al abrazarla y tratar de que me respondiera, solamente podía decirme, cuídense. Con un esfuerzo sobrenatural decía algo. Acerqué mi oído para poderla oír mejor, sus últimas palabras, las que nunca podré olvidar. Solo me dijo, te quiero. Después de decir esto murió el 21 de agosto de 1992, dejando como testigo de uno de los amores más grandes y puros a 2 pequeños. Esa noche, después de haber arreglado todo lo del sepelio, entré a mi cuarto a recordarla y estando más de 50 amigos presentes, la primera de sus promesas se empezaba a cumplir. Toda la casa inexplicablemente se aromatizó a olor a rosas. Era increíble. Todos trataron de buscar las causas sin poder encontrarla. Al día siguiente, mientras rezábamos, una de mis amigas me pidió arreglar a Sofía, ya que estaba mal acomodada. Abrió el baúl y al tocarla se desprendió de su cuerpo olor a rosas, de la misma manera en que se había impregnado todo el lugar. El día de su cremación les entregué las cenizas a los niños para que las depositaran en la capilla de la propiedad. Esa noche me retiré a descansar cerca de las 10. Me encontraba recostado con la luz apagada. La cortina estaba entreabierta dando luz un poco de la calle. De pronto entró Diana, una amiga, y se sentó en la cabecera. Por detrás de ella entraron 3 personas. La primera se sentó en la cama, la segunda se quedó parada en el pie y la tercera se quedó
en la entrada de la recámara. La que se encontraba sentada me tocó la pierna, tratando de despertarme. Al entreabrir los ojos y pensando que se trataba de una broma, me giré de inmediato. La que se encontraba sentada dijo a la del medio: «Vamos, ya que te despediste, él se encuentra cansado». Le reconocí la voz. Pertenecía a mi madre, que tenía 15 años de muerta. Abrí los ojos para ver a Sofía salir del cuarto. Me paré para buscarla, sin encontrar a nadie. Diana se encontraba muy extrañada. Preguntó qué tenía. Le pregunté quién había salido de la recámara. Contestó que nadie, que ella había estado despierta y no notó nada raro. La sorpresa fue mayúscula. No pude dormir. Cerca de las 10 de la mañana bajé al patio, donde encontré a mi amigo Jorge, que estaba despierto y nervioso. Al preguntarle qué tenía, contestó: «Carlos, no me lo vas a creer, pero me encontraba dormido cuando me empezaron a hablar. Pensando que eras tú, me desperté. Mi sorpresa fue que Sofía se encontraba parada enfrente de mí con una señora que podía jurar que era tu mamá». La sorpresa fue tan grande que no pude hablar, y lo único que me dijo era que ella se encontraba bien, que no te preocuparas y que ya estaban cumplidas las promesas que te había hecho. Así pasaron los años, y muchos de los que fueron protagonistas de esta historia han fallecido. Esta es la lista de las personas relacionadas con la casa de Cañitas que han muerto desde 1982 a 2002. He omitido fotografías y apellidos por respeto a sus familiares. Y juro ante estas personas que no descansaré hasta terminar con esto. Así me cueste la vida. Descansen en paz. Padre Tomás, muerto después del exorcismo practicado en Cañitas, cayó por la escalera de su templo y se desnudó en mayo de 1982. Jorge, amigo que horas después de que trató de investigar si la maldición era real, murió a 2 cuadras de la casa de Cañitas en abril de 1985, al estrellar su auto contra una barda, de modo que el parabrisas perforó su garganta. Emanuel, protagonista de la historia de Cañitas, muerto en un accidente automovilístico en Hermosillo, en enero de 1992, recibió un golpe mortal en la cabeza. Fernando, protagonista de esta historia, falleció a consecuencia de una riña en la cantina en Guadalajara, Jalisco, en enero de 1992, cuando una bala perdida le dio en la frente. Polo, amigo que salió llorando de la casa en junio de 1992 y mencionó que el monje había aparecido en el baño amenazando con matarlo. Apareció menos de una semana después al chocar con un camión que transportaba materiales y varillas, algunas de las cuales se le clavaron en el cráneo. Sofía murió en agosto de 1992 después de una terrible agonía. Dejó de existir a consecuencia de un tumor cerebral. Los médicos nunca encontraron las causas verdaderas de este mal. Sergio, persona psíquica que trató de encontrar en contacto con el ente en la sesión, murió después. Salió de la casa de Cañitas con un fuerte dolor de cabeza y murió a consecuencia de un derrame cerebral en enero de 1995. Francisco, persona que investigó en Cañitas y vio en un monitor apagando la leyenda «Te voy a matar, infeliz», murió al salirse su auto de la carretera y desplomarse en un
acantilado en 1996. Memo murió en mayo de 1996 por causas extrañas. 3 días antes de su muerte estuvo retando al ente de Cañitas. Miguel, amigo que visitó la casa de Cañitas con intención de saludarme. Extrañamente, la puerta de Cañitas se abrió sin que hubiera nadie en casa. Miguel entró a la propiedad. Minutos después salió corriendo sin explicación alguna. Fue atropellado en la calzada México-Tacuba en 1997. Antonio visitó la casa durante una reunión de amigos y salió aproximadamente a las 10 de la noche. Eminentemente regresó a pedirnos ayuda, ya que una persona de negro la estaba siguiendo. Como ya no se advertía nada, se retiró a su casa y esa misma noche murió al resbalar en las vías del metro en 1998. Nancy se suicidó sin explicación alguna en 1999. Jorge, mejor conocido como Jorgito, murió en marzo del 2000 en consecuencia de un paro cardíaco. Unos días antes se le había practicado un exorcismo que cambió dramáticamente su personalidad. Armando, marido de Sol, se suicidó en mayo del 2002 en la habitación de un hotel. Días antes pidió a Sol que salieran de su casa, ya que ocurrían cosas extrañas. Su vida se había convertido en un infierno y culpaba al ente de Cañitas. Dios mío, ayúdame a detener esta lista. ...94.1 de tu FM... La Traviesa.